Buenas tardes, nosotros somos el equipo conformado por Juan José Hernández, Brian Castillo y Ivonne Marín. Vamos a hablar sobre el análisis de técnicas de conservación del vidrio en edificios patrimoniales del siglo XX como proyecto final de seminario de investigación en Arquitectura 3. Bueno, primero vamos a hablar sobre la introducción. En este documento nos enfocaremos en la investigación, historia y técnicas del uso del vidrio. Hablaremos sobre la autenticidad de los materiales para su posible intervención. Actualmente el vidrio se ha utilizado en diferentes elementos, a lo que su utilización beneficia no solo por recubrimiento, sino en confort. A esto se exigen respuestas satisfactorias referentes a la radiación solar que provoca la entrada masiva de luz y calor, el efecto invernadero y el aislamiento térmico y acústico. Esto hace que la evolución del vidrio se vea reflejada en la aparición constante de nuevos productos y soluciones que nos hacen olvidar el concepto tradicional del vidrio y nos trae nuevas aplicaciones que años atrás hubieran sido impensables para nosotros, como algunos ejemplos puede ser los muros cortina, escaleras de vidrio, pasarelas, vidrios táctiles, piscinas, aplicaciones que días atrás nos muestran que el vidrio es un material que está en constante evolución, que ha conseguido adaptarse a un método de construcción en constante evolución y cada vez exige que otros materiales. El vidrio estructural. El uso del vidrio inició en algunos elementos en la arquitectura y se empezó a reproducir en serie ya hasta el siglo XIX. Al inicio la producción del vidrio en fábricas se producía en diferentes y grandes tamaños y por ende las técnicas se perfeccionó. Esto generó que en el siglo XX se fabricara a mayores escalas. Se empezó a realizar un nuevo proceso del vidrio llamado vidrio flotado. Este se utilizó como vidrio estructural y se empezó a implementar en grandes construcciones, y al ser grandes muros de vidrio se le denominó como muros cortina. A este nuevo proceso de construcción se adherían estructuras metálicas en las cuales se sostenía el muro cortina. De esta forma se comenzó a utilizar como un nuevo material de construcción, a lo que varias obras optaron por la utilización de vidrio flotado. Un ejemplo son las terminales del aeropuerto Charles de Gaulle en París, de Paul Andrews, de 1967 a 1974. En ese proyecto fueron utilizados como muro cortina. En la actualidad el vidrio se usa en infinidad de elementos. Esto ha llevado a que los requerimientos que se le impiden sean distintos a los del pasado. Se exigen respuestas satisfactorias referentes a la radiación solar que provocan la entrada masiva de luz y calor, el efecto invernadero y el aislamiento térmico y acústico. Debido a la fragilidad de este material que presenta el material, este debe ser tratado con métodos que aumenten el umbral de agrietamiento, o con la incorporación de materiales dúctiles que aumenten su capacidad resistente e impidan el fallo total de elementos cuando se produzca el agrietamiento. Para afrontar esto existen dos técnicas. El primero que es endurecimiento del vidrio y laminación o estratificación de los paneles del vidrio. El primero sería el vidrio endurecido. Consiste en la compresión de la piel exterior del panel de vidrio. Esto elimina grietas y compensa las tensiones de tracción. Su principal ventaja es la forma de rotura debido a las tensiones acumuladas en él durante el proceso de la fabricación. El otro sería vidrio laminado. Está compuesto por varias hojas de vidrio flotado que se yuxtaponen unas a otras interponiendo una lámina plástica adhesiva, normalmente butirán del polívido. Las capas intermedias de adhesivo aumentan la capacidad resistente del vidrio, pues permitirán que no se desprendan las piezas fragmentadas en caso de rotura del vidrio. Y por último sería el vidrio laminado endurecido. Para que un vidrio consiga la mayor seguridad se combinan los dos procesos que se han explicado, endurecido y laminado, dando lugar al vidrio laminado endurecido. Este tipo de vidrio es el más recomendado para uso como vidrio estructural debido a su buen comportamiento frente a los esfuerzos, otorgando seguridad en las construcciones.
Bien, pasando a lo que es el contexto, pues tenemos principalmente el concepto de autenticidad. Este pues se define como el valor que otorga la sociedad al mismo, así como pues en esto influye la percepción de las personas. También pues las personas deciden directamente qué es verídico. A partir pues de esta definición surge la interrogante de cuáles son los criterios utilizados para definir cuando un material destinado a intervención es considerado dentro de la autenticidad. Pues aquí tenemos dos cuestiones, que mientras mayor reemplazo, pues menor autenticidad. Ahí pues en base a los sucesos que han ocurrido en la historia, pues se genera la Carta de Dresde sobre la reconstrucción de monumentos perdidos en guerra. Esto pues porque al haber tanta destrucción, pues se perdieron muchos hitos de que eran identidad de la nación. En las fallas del vidrio, pues encontramos que la principal diferencia entre el vidrio antiguo y el actual, pues es sus componentes, siendo el actual el que tiene menor cantidad, así como pues las fallas se dividen en internas y superficiales. Las internas, son las grietas de Griffith. Esto pues genera la pérdida de resistencia del vidrio, y las rayaduras y cortes superficiales pues son debidas al viento y al desgaste. Tenemos dos autores que son Traversa y Puga. Mientras Traversa indica que las fallas internas son más importantes, Puga menciona que al haber ya vidrios modificados actualmente, pues esto genera que haya mayor durabilidad, y a la vez que también los factores externos pues influyen directamente, porque al haber una falla interna sumada a una externa pues genera una fractura mayor. Aquí pues tenemos cómo actuar al ser dañado el vidrio. Pues tomamos en cuenta el National Park Service. Esto pues explica en su apartado de normas para la rehabilitación que se debe evitar remover aquello que es considerado característico de un bien patrimonial, así como que se prioriza la reparación antes que el reemplazo, y pues solo en situaciones donde no se puede afectar la reparación, pues el material pasaría a ser reemplazado. Y pues para ello pues se tiene que tener la toma de fotografías, así como la realización de dibujos en elevación de las ventanas dañadas. Esto pues para garantizar que realmente sea necesario el reemplazo. Y pues aquí surge nuestra pregunta de investigación: ¿cuáles son las técnicas para la conservación del vidrio en edificios patrimoniales pertenecientes al siglo XX? Ya que esto pues está basado más hacia la preservación de lo que es el vidrio, ya que es un material muy difícil de reparar. Y pues para entender un poco más eso, se habla sobre lo que es la conservación. Esto pues son acciones realizadas que protegen los elementos patrimoniales y por ello aseguran que las generaciones futuras puedan conocerlos. De este concepto parte lo que es la conservación preventiva, que son acciones que prevén la posible falla, y pues por ende se genera lo que es la preservación, que es evitar los futuros daños. En este caso, la autora Velázquez pues nos cita dos pensadores, que son Viollet-le-Duc y John Ruskin, que mientras Viollet pensaba en completar la obra, pues John Ruskin pensaba más hacia la preservación, que es a lo que nosotros nos enfocamos más, ya que si bien nosotros podemos, como quien dice, completar la obra, pues eso ya requeriría otro tipo de intervención, que es la rehabilitación. Al contrario de la preservación, pues que requiere una metodología más específica, que por ende pues la vuelve más confiable y pues fundamentada a la hora de realizar una acción. Y partiendo de eso, pues tenemos lo que es el reemplazo. Esta pues acción requiere de premeditación, ya que significaría pues tomar acciones que la reparación ya ha fallado en definitivo. Y pues en ocasiones, cuando un material está generando un daño al por mayor, el reemplazo funcionaría como un posible método de conservación. También el reemplazo pues es inminente. Se recomienda que el material que va a reemplazar sea armonioso, sin embargo no debe ser idéntico al original, ya que esto pasaría a ser una mentira o falsificación del elemento real. Y pues dentro de la rehabilitación tenemos que las acciones contempladas para dar un nuevo uso a un edificio patrimonial, pues esto influye directamente en reforzar el hito, dándole una nueva aplicación. Esto pues más enfocado a que las generaciones actuales aprecien lo que es el nuevo uso del edificio y por ende pues tengan más identidad hacia él. Pues un caso de esto pues vendría a ser el caso del Centro Histórico de Oaxaca, donde se implementa este tipo de estrategias para rehabilitar la zona. En la reparación, pues su finalidad es devolver el aspecto y uso original a una pieza, así como se debe tener una planeación mediante el conocimiento, como ya lo mencionaba, y pues esto requiere de una metodología donde se investiga, se inspecciona y se controla el procedimiento que se realizará.
Y pues como resultados, pues tenemos que el conservar requiere de tiempo, observación y planeación que permite prever los daños que pueden sufrir los materiales. Por ello, preservar es prioridad ante cualquier otra intervención. Sin embargo, cuando un material se encuentra en un estado donde los conocimientos adquiridos no son suficientes para repararlo, se vuelve prioritaria una intervención de reemplazo. Bueno, entre los objetivos, el objetivo general de esta investigación es analizar las distintas técnicas de conservación del vidrio para garantizar su autenticidad, por lo que los objetivos específicos son identificar los daños más comunes en el vidrio, indagar sobre la preservación del vidrio como método dentro de la conservación y comparar la conservación del vidrio auténtico en distintas edificaciones pertenecientes al patrimonio cultural. Dentro de nuestra metodología, encontramos que el vidrio es un material muy frágil, además de ser pues constante a sufrir daños por diferentes factores. Para llegar a la preservación de este material, se toma en cuenta una serie de análisis del material, donde primero se documenta cualquier tipo de factor que le pueda hacer daño. Se compara con otros casos similares y se prosigue a obtener las posibles causas que lo puedan dañar para prevenir el daño en la instalación del vidrio en diferentes construcciones o edificios. Esto pues con el fin de cumplir que su conservación, tomado en cuenta que la conservación del vidrio como material va ligado con una investigación previa que nos ayuda a una misma preservación en el tiempo del mismo material. Bueno, para esto, ¿cómo determinar el tipo de metodología? Primero, pues se necesita un experto en el material que va a proceder a analizarlo, en este caso sería alguien experto en el vidrio. Después se realizará un análisis el cual cuenta el lugar de trabajo, o sea, qué condiciones está la obra. También se toma en cuenta el clima, ya que es uno de los factores muy importantes que afecta lo que es el vidrio. Las características del material, que en este caso el vidrio, pues dependiendo de la obra o de la zona, pues cambian las características del vidrio que se va a utilizar. La zona como tal no solo donde está ubicada la construcción, sino en general, las causas que dañan el material y así como sus patologías y pues el daño documentado que se ha visto previamente en la construcción en alguno de los vidrios. Después de esto se creará una hipótesis en base al daño según el experto que mencionará dependiendo el tipo de grietas o rayaduras que tenga el vidrio. Y por último pues se determinará la causa para llegar a la conservación del material en la futura instalación del mismo durante su intervención. Bueno, un ejemplo de caso análogo sería una vivienda en construcción ubicada en Girona, construcción que no ha sido finalizada y está en fase de acabados. Entonces la vivienda consta de 3 cuerpos distintos circulares en planta, para lo cual el objeto de análisis se encuentra en la recámara principal, en un muro perimetral del vidrio que funciona como ventanal, como se ven en las imágenes. Ahí se encuentra este vidrio como circular, donde presenta una grietadura. ¿Le puedes dar siguiente? Bueno, para esto el experto analiza la grieta y pues se verificó que el vidrio sea el adecuado para la construcción dadas las condiciones del clima y las dimensiones de este. Después se estudia la morfología de la grieta y se analiza el proceso de la fractura con la finalidad de determinar si el patrón de la ruptura coincide con el patrón de estrés térmico, que sería una de las hipótesis que pues el experto está mencionando, para lo cual se recaudó información gráfica para el análisis de ruptura en distintos casos, al igual que este. Como en la imagen número 3, a la derecha pues se ven diferentes fracturas del vidrio y vemos la imagen real del ventanal de cómo está hecha la grieta. En base a esto, pues el experto indica qué tipo de grieta es y debido a qué causa es o hipotéticamente qué puede ser. Se tomó una serie de fotografías para esto, se analiza se hace una comparación entre la parte del vidrio agrietado, así como se realizó un fotodiario para la correcta organización de las imágenes retomadas y se agrega una serie de textos para poder pues comprender mejor el problema y el análisis de la toma. Posteriormente se estudian las condiciones climáticas del momento de la fractura y la influencia en el vidrio por los cambios de temperatura y la distribución de temperatura en el marco. Y finalmente, pues en base a la información que se recaude al presente análisis, se prosigue a determinar consideraciones para una futura instalación, así como si se lleva a cabo una intervención total del vidrio en base a sus características. Siguiente.
Bueno, basado en la metodología y la información recaudada, se intervino el vidrio dañado y se posicionó un nuevo vidrio, sustituyendo en el que estaba en mal estado. Sin embargo, pues el nuevo vidrio que se instaló se toma en cuenta todas las especificaciones necesarias que evite el daño, que evite un daño y que afecte como el ventanal pasado, pues previendo un daño futuro y cumpliendo con la preservación del mismo. Y pues de esta manera, pues ya tomamos en cuenta todas las características del nuevo vidrio para que pues se conserve en la obra. Y pues estas son nuestras referencias del documento. Sería todo de nuestra parte.